Escucha con mucha atención lo que Jesús te dice. A todos los que me reciben, a los que creen en mí, les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, y cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Mi Padre me ama y ha puesto en mí todo el juicio de tus obras. Oye mis palabras, cree en mí y tendrás la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios mi Padre si no es a través de mí. Arrepiéntete, empieza de cero conmigo, ven y sígueme. Gracia y paz, hermanos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí os traigo un nuevo día, una nueva predicación. Hacía muchísimo que no predicaba, que nos mandaba un mensaje. Y ahora vamos a ver un mensaje muy importante del Señor Jesucristo, del Maestro, que está en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Es un pasaje que muchas iglesias siempre pues lo nombran, lo explican, pero os voy a dar una explicación que nunca ellos han dado. Al menos en las iglesias que yo he estado en mi juventud, los pastores nunca enseñaban esto. Y no entiendo realmente por qué. Así que bueno, vamos a verlo. Y como siempre os digo, pues tomar vuestra Biblia, vuestro bloc de notas y pedirle a Dios que os abra el entendimiento lo máximo posible, ¿vale? Así que nada, vámonos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice el Señor Jesucristo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien, este pasaje que os voy a leer pues tiene muchas enseñanzas, pero la primera de ellas es la palabra la roca, y esto es lo que nunca explican las iglesias, ¿vale? Aquí roca, en griego, en la concordancia Strong griega, que es la palabra número 4073, que se pronuncia Petra y significa gran masa de roca, ¿vale? Entonces el Señor Jesús dice que el hombre prudente edifica su casa sobre una gran masa de roca. Y ahora vamos a ver quién es esa gran masa de roca, porque muchos, sobre todo en la Iglesia Católica y Romana, dicen que esa roca, ese fundamento de la Iglesia es Pedro y no es el Señor Jesucristo. Por eso dicen que Pedro es el primer papa y por eso siguen el linaje de los papas. Pero eso es totalmente contrario a la enseñanza bíblica. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. ¿Qué dijo el Señor Jesús a Pedro? Le dijo que tú eres Pedro. Pedro en griego significa Petros, piedra pequeñita. Nada que ver con Petra, piedra grande. Dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la piedra grande, porque la palabra esta piedra es igual, es la 4073 que se pronuncia Petra, que es roca grande. El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro que él es una piedra pequeñita y sobre la piedra grande sobre la que se edifica la iglesia. Y esto, hermanos, es muy importante y son las palabras del apóstol Pedro con respecto a este tema. Pedro negó ser el protagonista y lo vemos en Hechos capítulo 4 versículo 11. Y eso es algo que, por ejemplo, la Iglesia Católica y Romana y los seguidores de los papas omiten. Vámonos a Hechos capítulo 4 versículo 11. Pedro dijo lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué quiere decir aquí Pedro? Que
Pedro dijo que Jesús es la piedra principal, que Jesús es el fundamento de la iglesia. No dijo yo soy la piedra principal. Entonces, hermanos, cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, lo que hemos leído al principio, de cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el Señor Jesucristo está hablando no de Pedro, no de la Iglesia Católica, está hablando de una roca que es el fundamento de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Él es la piedra grande, porque Pedro es la piedra pequeñita. Así que el Señor Jesucristo está hablando de edificar tu vida sobre Él, no sobre una iglesia, no sobre una religión, sino sobre su persona. Así que continuando con la predicación, vámonos al versículo 25. El Señor Jesús continúa diciendo: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Otra vez vemos la palabra la roca, diciendo que es la roca grande sobre Jesús. Y dice que vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero esa casa no se destruyó, porque estaba sobre la roca, sobre Jesucristo. Aquí, ¿qué representa la lluvia, los ríos, los vientos, etcétera? Significan los problemas de la vida. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis mucho sufrimiento, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo dijo que en esta vida vamos a tener sufrimiento, vamos a tener pruebas, vamos a vivir momentos incómodos. Pero ¿y por qué nos manda Dios todo eso? Pues nos manda eso Dios para que crezcamos, para que nos hagamos más fuertes, para que prosperemos, para que seamos guerreros y soldados de Él. No nos trajo a esta vida para no tener absolutamente ningún problema. Entonces, esto difiere totalmente del falso evangelio de la prosperidad o el evangelio de la avaricia que predican en muchas iglesias, que dicen que si tú sigues a Dios, todo te va a ir bien y tu vida va a ser maravillosa, y que si diezmas, pues Dios te va a bendecir, etcétera, etcétera. Eso es un evangelio totalmente falso y contrario a lo que enseña el Señor Jesús. El Señor Jesús enseña que en esta vida vamos a tener muchos sufrimientos y enseña pues que nos van a golpear, que van a venir ríos, va a venir lluvia, va a venir vientos y van a golpear nuestra vida. Pero si tu vida, porque aquí en el versículo dice que la casa no cayó. ¿Qué significa la casa? La casa significa tu vida, significa tu relación con Dios, significa donde tú estás asentado. Y se dice que si tú estás asentado sobre Jesucristo, sobre la roca grande, pues aunque vengan todos estos problemas, tú no vas a caer, tú vas a resistir, tú vas a ser fuerte. Pero ahora vamos a ver más adelante que si tu vida no está sentada sobre Jesucristo, pues sí que vas a tambalear y vas a caer. Vas a caer, pues no sé, en apartarte de Dios, en drogas, en vicios, en no amarte a ti mismo, en fallarle a las personas que quieres, en no ser ejemplo a otras personas, en no ser inspiración. Vámonos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Fijaos estas palabras del apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo bien clarito, que el fundamento principal, es decir, la roca grande, es el Señor Jesús. No es el apóstol Pedro, no es el Papa de Roma, ni el primer Papa, ni el segundo, ni el 10º, ni el que tenemos ahora. No es el fundamento, no es lo principal. Por lo tanto, si tú estás siguiendo algo que no es lo que dice el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, y también Pedro diciendo que Él no es la roca principal, pues tú estás siguiendo un evangelio falso, tú estás siguiendo un falso Dios, tú estás siguiendo a un Dios inventado o un Dios religioso, pero no estás siguiendo al Dios verdadero. Así que el apóstol Pablo lo dice bien clarito, que no hay otro fundamento, no hay otro protagonista
el cual es el Señor Jesucristo. Y volviendo a hablar de la Iglesia Católica, aparte de los papas, pues en la mayoría de sus iglesias, la mayoría de sus capillas, sus catedrales, ellos ni siquiera, tienen a Jesucristo en segundo lugar. A quien tienen primero, siempre, en el altar, de manera grandiosa, grande, protagonista, es a la Virgen María. Y el apóstol Pablo lo dijo perfectamente. El principal, el fundamental, es Jesucristo. Así que ellos están cometiendo un grave error con respecto a quién le están dando el primer lugar. Así que mucho cuidadito. Y si tú eres de la Iglesia Católica Romana, estás viendo este vídeo, pues yo te animo a que reflexiones y a que pienses a quién estás poniendo en primer lugar. Si es al Señor Jesucristo o es a otras cosas, como por ejemplo la Virgen, los santos, la propia iglesia como edificio, etc. Así que piensa y reflexiona sobre esto. Y ahora ya sí que sí, vamos al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Señor Jesucristo, ya hemos visto que habló de que nos van a venir problemas y que si estamos fundamentados, edificados, sustentados, posicionados sobre Él y con Él, pues vamos a resistir. Pero dice que todo aquel que no oye sus palabras y no significa, y no solo que no las oye, sino que no las hace, las comparará pues con un hombre insensato que ha edificado su casa sobre la arena, sobre la nada, ¿vale? Y ahora veremos qué pasa con esa casa, pero eso se destruye, ¿vale? El versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que como podéis ver, todo aquello que no está sustentado, posicionado sobre Jesucristo, el cual es el fundamento principal, pues va a venir una gran ruina, porque los problemas nos vienen a todos, a los cristianos, a los seguidores de Jesús, como a los no seguidores de Jesús. Los problemas nos vienen a todos, pero la diferencia entre superar los problemas y no superarlos es Jesucristo, es estar sobre la roca, es estar sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, o no estar sobre él y dejarse arrastrar por el mundo y caer y no tener la ayuda de Dios. Fijaos lo que dice el apóstol Santiago en 1 Santiago 1, capítulo 22. El apóstol Santiago habló de manera muy clarita aquí. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Dice el apóstol Santiago que no solo tenemos que oír, sino también tenemos que hacer. Eso es muy importante. Y fijaos que aquí en el versículo que habla el Señor Jesucristo, que dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. El Señor Jesús habla de oír y hacer. Muchos cristianos no entienden esta diferencia porque no se lo explican en la iglesia. Y la iglesia solo te dice, no, ven el domingo, oye y ya está. Y no, y muchos hacen eso, van el domingo, 1 horita o 2 a misa o al culto, escuchan una predicación del pastor y ya está, hasta el próximo domingo. Y el Señor Jesucristo dice, no solo tienes que oír, también tienes que hacer todo lo que yo te diga, hacer todo lo que yo te enseño. Entonces, hermanos, el apóstol Santiago esto lo sabía muy bien cuando dijo que no tenemos que ser oidores, sino también hacedores, ¿vale? Y fijaos lo que dice el Señor Jesucristo también con el tema de hacer. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, para Dios es muy importante el hacer, es muy importante. Y ahora voy a dar una enseñanza también con el tema del hacer, muy buena. Pero antes de eso quiero deciros que cuál es la voluntad del Padre Celestial. La voluntad del Padre Celestial es, por supuesto, amar al Padre y obedecer al Hijo, seguir al Hijo, porque es la única manera, si tú sigues al Hijo, de que el Padre ponga los ojos sobre ti y
seas perdonado, si pides perdón, por supuesto, etcétera, de todos tus pecados y te arrepientes. Pero si tú sigues al Hijo, tú vas a ser un hijo de Dios. Pero si tú no sigues al Hijo, tú no vas a ser un hijo de Dios, por mucho que tú te creas que sí. Porque la Biblia es clara. Solamente los que siguen al Señor Jesucristo son hijos de Dios, como explicó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. Así que, hermanos, con respecto a lo de hacer, también quiero deciros que la salvación no es por obras. Y ya con esto concluyo. La salvación es por fe, es por gracia de Dios, es decir, es un regalo de Dios. Y con respecto a la salvación, muchos solo hacen porque piensan que así se van a salvar, acumulan buenas obras. Y esa no es la salvación. La salvación es que tú ya has acumulado pecados, tú ya, si mueres, no vas a ir al reino de Dios, estás manchado. Yo, por ejemplo, si no siguiese a Jesucristo, por mucho que yo haga, yo no me iba a salvar por mis pecados que hice en mi juventud. Entonces, yo sé que necesito ser perdonado y necesito la salvación. Entonces, ¿cuál es mi perdón y mi salvación? Por supuesto, arrepentirme y pedirle perdón a Dios y seguir a su Hijo Jesucristo. Y una vez que ya he hecho esto, ya pues el Señor Jesucristo me va a salvar cuando Él venga y empiece el reino de Dios. Entonces, pero por mucho que yo intente hacer ahí, la salvación no tiene nada que ver. Pero una vez que yo ya sigo al Señor Jesucristo y entiendo el regalo de la salvación y que me ha perdonado, me ha hecho limpio, me ha hecho nuevo, me ha dado una nueva oportunidad, yo estoy tan agradecido a Dios, estoy tan agradecido por ese regalo que no lo merezco, que me pongo a trabajar para Él. Y me pongo a trabajar pues lo máximo que yo pueda. Yo no entiendo a los cristianos que no trabajan para Dios. No, es que no están agradecidos por el regalo de la salvación. No están agradecidos porque un día van a ser salvos, porque un día van a estar en el reino de Dios, porque han sido perdonados de todos sus pecados, porque han sido limpios de nuevo, porque se les ha dado una nueva oportunidad, porque se les perdona cada día pequeños pecados que hacen sin querer. ¿Por qué no trabajan para Dios? Yo no lo entiendo, porque yo estoy tan agradecido por eso que yo me pongo a trabajar para Dios, no para salvación, sino por agradecimiento a Él. Y ya con esto era lo último que quería explicar sobre este vídeo. Resumen, tu vida tiene que estar sustentada sobre el Señor Jesucristo. Si está sustentada sobre el Señor Jesucristo, hermanos, van a venir problemas, eso es innegable, pero vas a resistir, vas a aguantar todo lo que te venga y vas a ser fuerte. No digo que no vaya a ser difícil, pero al final, como una de esas películas épicas donde el protagonista sufre pero al final vence, pues va a ser así tu vida. Pero si tú no sustentas tu vida sobre Jesucristo, Dios no te va a ayudar, van a venir los problemas y vas a fracasar. Y mi pregunta es, ¿tú quieres fracasar o tú quieres triunfar y vencer? Pues la diferencia es clara, es seguir al Señor Jesucristo y solo a Él, que es el fundamento principal, no a otras cosas que hayan inventado las religiones, no, solamente a Jesucristo. Así que hermanos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya edificado en la fe y nos vemos ya en el siguiente. Tengo muchos proyectos por delante, tengo otra predicación más y tengo mucho que trabajar en vídeos pues con la inteligencia artificial, como ya sabéis en mi canal podéis ver esos vídeos, canciones, estoy trabajando en la web de la Universidad Cristiana No Teísta arduamente para poner ahí todas las doctrinas y pues eso, hermanos, trabajando mucho para que la iglesia sea edificada. Y ya pues me despido deseando que esto haya sido de edificación a vuestras vidas y que toméis la mejor decisión, que es poner a Jesucristo lo primero en vuestra vida y seguirle. Y así, cuando vengan los problemas, no caigáis. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos vosotros. Amén. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces vi el cielo abierto
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y cingo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto.